tenemos el grupo de psicología política número 38, el cual está conformado por Diego Martínez, Yarmi Moya, José Restrepo, Lisset Perea y la interlocutora María Romero. A continuación vamos a abordar una serie de preguntas, las cuales se toma por tema la evolución de la psicología política. Iniciamos con Yarmi. Gracias, compañera. Bueno, la primera pregunta indica ¿qué entendemos por psicología política? Esta es una disciplina, un campo interdisciplinario que combina pues, elementos de la psicología y de la ciencia política para estudiar cómo los factores psicológicos influyen en el comportamiento político. Esto incluye la manera en que las creencias, las emociones, las actitudes y los procesos cognitivos afectan la forma en que las personas perciben y se relacionan y actúan en el ámbito político. En otras palabras, se puede afirmar que la psicología política consiste en la aplicación del conocimiento psicológico a los estudios de los fenómenos políticos. En el 99, Rodríguez sostenía que la psicología política se entiende básicamente a través de dos entidades conceptuales: la psicología de la política, es decir, el análisis y la comprensión psicológica de conductas y procesos políticos, y segundo, la política de la psicología, es decir, la psicología entendida como un discurso político que legitima o valida un mecanismo de poder por parte de quienes usan pues, la psicología para ponerla al servicio de los intereses políticos o ideológicos. Ahora le doy la palabra a mi compañera Lisset con la pregunta 2. Listo, la segunda pregunta dice, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología política? Entonces, pues básicamente, como le dijo mi compañero, pues esta psicología estudia los factores como lo que son el liderazgo, la participación, las actitudes, las creencias y las emociones. Entonces, el objeto político básicamente es explorar cómo la mente humana influye y es influida por el entorno político. Algunos objetos de estudio como secundarios se pueden decir como cómo se forma una actitud política, entonces se hace como en la parte de inferenciar las cuestiones políticas específicas o los demás actores que pueden de pronto influir en mi decisión o en mi participación del ente. Podemos también hablar de cómo influye la participación política en los individuos, cómo los motiva, cómo es la percepción, incluso puede llegar a persuadir también al ser humano. La parte del liderazgo político examina cómo los líderes políticos básicamente toman esas decisiones, qué hacen ellos para estar como en el puesto de liderazgo y cómo es la relación como tal en un electorado. También se puede mirar el comportamiento electoral. Aquí básicamente es como yo a qué identidad pertenezco, a qué partido, qué percepción tengo yo de un candidato y la psicología del voto también. Entonces aquí entra la parte más que todo como de la persuasión y ver a dónde va mi voto, qué decisión tomo yo. Y también pues aquí entra la parte como el conflicto, ¿no? Porque estos procesos o los cambios básicamente se basan en qué hago yo en mi toma de decisiones, la resistencia al cambio, la polarización política, cómo hago yo para no tener un conflicto intergrupal en un contexto político. Y ya le doy la palabra a mi compañera María. Para que ella continúe con la tercera pregunta o su intervención. Gracias, Lisset. La pregunta que me correspondió fue ¿cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Por medio de las lecturas podemos ver la necesidad que se tiene darle lugar al sujeto dentro de la comunidad. Se inicia con la psicología, la cual se encarga de estudiar el comportamiento y la conducta del sujeto. Luego llega la sociología, la cual analiza qué ocurre dentro de la sociedad y cómo se desarrolla con el paso del tiempo de esta manera. Y de la mano de la psicología ya estamos viendo los comportamientos que se desenvuelven en la sociedad, que a la vez son parte de una comunidad, en la cual es fundamental la psicología política, ya que se encarga en estructurar y generar una congregación de individuos los cuales aportan para su entorno cómo se desenvuelve y en parte estos tienen una manera de enseñar, estructurar y conformar una sociedad, siendo sólida y benefactora para todos los que se desenvuelven dentro de esta misma comunidad. Le doy paso a mi compañero José con la pregunta número 2.
Compañero, buenas noches. A ver, me corresponde. ¿De qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de los procesos comunitarios? Aquí tenemos que hacer énfasis en que, digamos que la psicología comunitaria, ¿sí? Es hija de la psicología política, o sea, es una ramificación. Y que el proceso hacia la comunidad. Entonces, digamos que la psicología comunitaria surge de la psicología clínica, o surgió de la psicología clínica en la década de los 60. Entonces aquí aparece el psicólogo comunitario, que era visto como un activista en ese momento, ¿sí? Y un militante político. Eso lo escribió Espejo en 1991. Entonces la relación de la comunidad, relación individuo, grupo y sociedad. Se crea, es para ayudar a una producción teórica, ¿sí? Contribuir a una propuesta psicológica. Necesita aceptar condiciones y utiliza métodos particulares para la práctica de la psicología comunitaria. Entonces, los que se benefician como tal es la gente, el pueblo. La psicología comunitaria, digamos que cuando aparece el psicólogo comunitario, este psicólogo tiene que ser comprometido para tratar de transformar, participar en sectores populares y sectores no populares, con una ideología, una política, digamos, empoderado socialmente. Entonces le doy la palabra a mi compañero Diego. Muy buenas noches para todos. La pregunta que me corresponde es cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia el aporte en la construcción de perdón y reconciliación para un escenario post-conflicto en Colombia. Primero, tener en cuenta que el psicólogo, su rol es empatizar con las problemáticas sociales que están ocurriendo dentro de un determinado entorno y más que todo en un escenario como Colombia, donde se ha presentado un conflicto, la labor del psicólogo es ser un mediador entre las dos partes del mismo conflicto, donde se empatiza con las situaciones que cada uno está viviendo y se intenta entender las mismas de manera correcta. Gracias a este mismo entendimiento se desarrollan las estrategias de intervención que a través de la psicología política se abordan los temas de la psicología que ocurren en el posconflicto, promoviendo la sanación individual y colectiva para todos los miembros activos. La psicología política obviamente acentúa eso en el perdón y ayuda a la reconstrucción de una identidad colectiva, promoviendo narrativas inclusivas que reconozcan la diversidad y busquen puntos en común en vez de resaltar las diferencias. De esta manera se promueve el diálogo y la empatía, donde se construyen puentes de reconciliación para que todos puedan convivir en armonía gracias a la comprensión de las dinámicas sociales. Muchísimas gracias.